La mansión estaba en silencio, pero no con la paz. Era el tipo de silencio que oprime el pecho, denso y sofocante, como el tic-tac interminable de relojes detenidos, congelados en el tiempo, en el corazón de la Ciudad de México, donde la vida nunca se detenía de verdad. Un grandioso penthouse se asomaba a la cuadrícula interminable de luces que es el Valle de México. Sin embargo, en su interior, un hombre se sentaba solo en una silla fría, con los ojos vacíos como un pozo que se secó hace mucho. No sé desde dónde nos escucha. Tal vez está mirando una vieja fotografía guardada en un cajón o recordando algo preciado que perdió hace mucho. No importa qué hora sea o cómo luzca la vida ahora mismo, pero le prometo que la historia de hoy tocará su alma. Ricardo Dávila había construido un imperio que se extendía por 3 continentes. Su cartera de inversiones incluía desde acciones de tecnología de punta hasta tenencias de criptomonedas, que la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar. Transacciones de Bitcoin por millones fluían por sus cuentas a diario, y su patrimonio neto se calculaba en números que parecían casi de ficción. Las revistas financieras lo llamaban un visionario, los periódicos lo apodaban el Midas de la Ciudad de México. Pero esta noche, sentado en su penthouse de $60 millones en las lomas de Chapultepec, Ricardo se sentía el hombre más pobre del mundo. El sillón de cuero donde estaba sentado costaba más que los autos de la mayoría de la gente. El mármol italiano relucía bajo alfombras persas que valían más que casas enteras en colonias de clase media. Lámparas de araña de cristal proyectaban fragmentos de arcoíris sobre paredes adornadas con pinturas por las que los museos matarían. Sin embargo, el silencio presionaba sus tímpanos como un peso físico, roto solo por el suave zumbido de los sistemas de clima controlado que mantenían una temperatura perfecta en un espacio que había olvidado cómo sentirse cálido. Ricardo levantó un vaso de cristal a sus labios, el whisky ámbar en su interior atrapando la luz de la ciudad de abajo. 43 pisos abajo, la Ciudad de México palpitaba con vida. Claxones de taxis, sirenas, el retumbar distante del metro que transportaba millones de sueños a través de túneles subterráneos. Pero aquí arriba, en este santuario de éxito, el tiempo parecía suspendido en ámbar, al igual que el líquido que bebía. Su reflejo lo miraba desde los ventanales de piso a techo, un fantasma superpuesto al horizonte de la capital. A sus 52 años, Ricardo aún poseía la mandíbula afilada que había adornado las portadas de Forbes, aunque ahora las líneas se grababan más profundamente alrededor de unos ojos que habían visto demasiado y sentido muy poco. Su cabello, plateado en las sienes, todavía era lo suficientemente grueso como para infundir respeto en las salas de juntas donde se tomaban decisiones multimillonarias con la misma naturalidad con la que se pedía un café. Pero esta noche, esos mismos ojos que podían leer las tendencias del mercado y predecir los cambios económicos, no podían ver más allá del vacío que roía su pecho como un hambre física. El penthouse se extendía a su alrededor como un museo de logros. Los premios se alineaban en estantes de caoba, cada uno representando otro trato cerrado, otra empresa adquirida, otro competidor derrotado. Su fondo de cobertura había resistido la crisis de 2008, prosperado durante la pandemia y salido fortalecido de cada tormenta económica. Pero el éxito, Ricardo había aprendido demasiado tarde, era una amante fría que lo exigía todo y no devolvía nada que realmente importara. 3 años. Eso era lo que había pasado desde que la risa de Elena había llenado esas habitaciones. 3 años desde que su piano había cantado nocturnos de Chopin mientras la cena se cocinaba a fuego lento en la cocina que ella misma había diseñado. 3 años desde que este penthouse había sido un hogar en lugar de un mausoleo. El piano de cola Steinway en la esquina no había sido tocado desde el funeral. Su superficie negra ahora solo reflejaba el vacío. Incluso las flores que Elena había amado, rosas blancas y nube, habían sido desterradas por la ama de llaves, pues su recuerdo era demasiado doloroso para que Ricardo lo soportara. Su hijo Andrés se movía por el apartamento como un fantasma, de 15 años, pero cargando el peso de una adultez prematura sobre sus hombros. El chico que una vez llenó su hogar con datos de dinosaurios y estadísticas de béisbol, ahora hablaba en monosílabos,
sus ojos albergando el mismo vacío que miraba a Ricardo desde espejos y ventanas. Vivían en el mismo espacio, pero habitaban mundos de dolor diferentes, dos barcos cruzándose en el vasto océano de su pérdida compartida. Ricardo dejó el vaso y caminó hacia el escritorio de Elena, aún dispuesto exactamente como ella lo había dejado. Su pluma fuente yacía junto a una carta a medio terminar, dirigida a una organización de beneficencia en una colonia popular de la Ciudad de México, su letra congelada a mitad de la frase. Los niños del refugio necesitan... Las palabras terminaban allí. Como todo lo demás en la vida de Ricardo, suspendido en un momento que nunca se completaría. Él mismo había extendido el cheque después, doblando la cantidad que Elena habría solicitado, pero el dinero se sentía vacío sin el corazón de ella para guiarlo. Las luces de la ciudad se difuminaron a medida que la humedad se acumulaba en sus ojos. Afuera, el invierno se asentaba sobre la capital como una manta gris. Las decoraciones navideñas comenzaban a aparecer en los escaparates 43 pisos abajo. Pronto, el penthouse se llenaría con los sonidos de la visita navideña anual de su madre, sus bien intencionados intentos de traer alegría a un espacio que había olvidado cómo celebrar. Pero ¿qué era la Navidad sin la terrible interpretación de Elena de Noche de Paz o su tradición de esconder los regalos de Andrés en lugares cada vez más imposibles? Ricardo sacó su teléfono. Su pantalla mostraba números que la mayoría de la gente consideraría astronómicos. Su cartera de inversiones había ganado otros 3.7 millones solo hoy. Los dividendos de criptomonedas fluyendo mientras él se sentaba paralizado por el dolor. El dinero se acumulaba como nieve, hermoso y frío, enterrando todo bajo su peso. Sin embargo, ¿de qué servían las fortunas digitales cuando la única riqueza que importaba, el amor, la risa, la conexión, había sido robada por un conductor ebrio un martes lluvioso de octubre hace 3 años? El penthouse se sentía como una prisión construida a partir de su propio éxito, cada lujo una barra más, en una jaula que había construido dólar por dólar, trato por trato. Mañana traería más reuniones, más oportunidades para aumentar su ya asombroso patrimonio neto. Sus asesores financieros le presentarían nuevas estrategias de inversión, sus contadores le mostrarían márgenes de ganancia que desafiaban la lógica, y sus abogados redactarían contratos que moverían millones a través de fronteras internacionales. Pero esta noche, Ricardo Dávila se sentaba solo en su imperio de abundancia, preguntándose si un hombre podría morir por tener todo, excepto la única cosa que hacía que la vida valiera la pena. El silencio se acercó, y en algún lugar a la distancia, la campana de una iglesia tocó la medianoche, marcando otro día sobrevivido en una vida que se sentía más como una forma elaborada de morir. Andrés Dávila se movía por el penthouse de su padre como un visitante en un museo, con cuidado de no perturbar las disposiciones perfectas que hablaban de riqueza, pero susurraban de soledad. A los 15 años, entendía el dinero de maneras que habrían impresionado a los profesores de escuelas de negocios. Había crecido viendo la cartera de su padre fluctuar como un latido, visto millones aparecer y desaparecer con las aperturas y cierres del mercado. Pero Andrés también entendía algo que su padre había olvidado, que algunos de los tesoros más importantes de la vida no podían comprarse, venderse o invertirse. Esa mañana particular de diciembre, encontró a Andrés parado frente a los ventanales masivos de su habitación, observando el vapor que se elevaba de las tazas de café 43 pisos abajo, mientras la Ciudad de México despertaba a otro día de ambición interminable. Su habitación era más grande que la mayoría de los apartamentos en la capital, amueblada con piezas personalizadas que costaban más que las matrículas universitarias. Sin embargo, se sentía tan vacía como los ojos de su padre durante sus cada vez más raras conversaciones. La escuela en el Colegio Lincoln avanzaba como se esperaba, 10 en matemáticas avanzadas, puntuaciones perfectas en exámenes que la mayoría de los adultos tendrían problemas para superar, cartas de recomendación ya aseguradas para solicitudes a las mejores universidades del mundo que aún faltaban 3 años. Su fideicomiso, establecido antes de su nacimiento, contenía suficiente dinero para mantener varias generaciones de vida cómoda. Sin embargo,
Andrés se sentía como un personaje en la historia de otra persona, interpretando un papel escrito por la expectativa en lugar del deseo. La transformación había comenzado hace 3 años, la noche en que el automóvil de su madre fue chocado por un conductor ebrio al regresar de su trabajo voluntario en un refugio de una colonia popular. Andrés recordaba la llamada telefónica que destrozó su mundo, la forma en que el rostro de su padre se arrugó como papel, el silencio repentino que descendió sobre su hogar como niebla. En los días que siguieron, Ricardo se había lanzado al trabajo con desesperada intensidad, como si los tratos y las fusiones pudieran llenar el vacío que Elena había dejado atrás. Pero Andrés había heredado el corazón de su madre junto con la mente de su padre para los números. Donde Ricardo veía problemas a resolver mediante un análisis cuidadoso y una inversión estratégica, Andrés veía un dolor que el dinero no podía tocar. Su madre le había enseñado que la riqueza era una herramienta, no una identidad, y que la verdadera prosperidad provenía de la conexión, no de la acumulación. Esas lecciones resonaban a través de las habitaciones vacías de su penthouse como voces fantasmales, volviéndose más fuertes en lugar de más débiles con el tiempo. Hoy era diferente, aunque Andrés no podía articular por qué. Quizás era la forma en que la luz de la mañana se inclinaba a través de los ventanales, o el sonido de los niños riendo en Chapultepec, muy abajo, pero algo se agitó en su pecho, una inquietud que se había estado acumulando durante semanas. Se vistió con el uniforme requerido por su prestigiosa escuela, saco de lana con el escudo del Lincoln, camisa blanca impecable, corbata de seda que costaba más de lo que ganaban los trabajadores con salario mínimo en una semana. Pero en lugar de dirigirse a las clases donde discutiría teorías de mercado con compañeros de clase cuyos fideicomisos rivalizaban con el PIB de pequeñas naciones, Andrés se encontró caminando hacia el estudio de su padre. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, 3 monitores de computadora mostrando datos financieros en tiempo real de mercados de todo el mundo. Los futuros de oro subían, la criptomoneda mostraba una volatilidad prometedora, y su patrimonio neto personal había aumentado en otros 2 millones durante la noche mientras dormía. Sin embargo, el rostro de su padre no mostraba satisfacción, ni placer en un éxito que otros considerarían milagroso. Se movía a través de las decisiones comerciales con la precisión mecánica de un hombre que realiza movimientos en lugar de perseguir una pasión. «Papá», la voz de Andrés irrumpió en el zumbido electrónico de los monitores y los sistemas de purificación de aire. Ricardo levantó la vista. A sus ojos les tomó un momento enfocarse en su hijo en lugar de en los números que habían consumido su atención. «Deberías estar preparándote para la escuela. El chofer está esperando. Quiero ir a otro lugar hoy». Las palabras sorprendieron a Andrés tanto como a su padre. No había planeado esta conversación, no había ensayado estos pensamientos, pero de repente se sintieron urgentes, necesarios. ¿Otro lugar? El ceño de Ricardo se frunció con la misma expresión que usaba durante negociaciones difíciles. Tu educación es una inversión en tu futuro. Faltar a la escuela por caprichos no es aceptable. Andrés se acercó al escritorio, notando cómo los dedos de su padre todavía se movían sobre el teclado, incluso durante la conversación, revisando los precios de las acciones como un hábito nervioso. Mamá solía trabajar con niños en la Ciudad de México. En un refugio, el tecleo se detuvo. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los ventiladores de la computadora y el zumbido distante del tráfico de la capital. Tu madre hacía muchas cosas, dijo Ricardo con cautela, su voz con un tono de advertencia. Eso no significa... Quiero ver dónde trabajaba, lo que le importaba. El coraje de Andrés lo sorprendió a sí mismo. Durante 3 años, habían caminado de puntillas alrededor de la memoria de Elena, como si estuviera hecha de cristal, pero de repente, Andrés necesitaba recordarla por completo, no solo la versión higienizada que existía en su hogar afligido. Ricardo miró a su hijo por un largo momento, el conflicto jugando en rasgos que usualmente solo mostraban un control calculado. Afuera, la nieve había comenzado a caer, copos delicados que pronto serían convertidos en aguanieve gris por los 10 millones de pies que caminaban por las calles de la capital a diario. Pero por este momento, viendo caer la nieve en un silencio prístino, padre e hijo permanecieron conectados por una pérdida compartida
y posiblemente, solo posiblemente, una necesidad compartida de honrar a la mujer cuya ausencia definía sus vidas con más fuerza que lo que su presencia jamás lo había hecho. «Una tarde», dijo Ricardo finalmente, «después de tus clases regulares, y vamos juntos». Pero Andrés ya había tomado una decisión diferente, una que cambiaría todo de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. La Merced existía en un universo diferente al penthouse de las Lomas que Andrés llamaba hogar. Aquí, 43 pisos más cerca de la tierra, la vida se movía con una inmediatez cruda que ninguna cantidad de riqueza podía simular o comprar. El metro lo había llevado al centro, a través de túneles que olían a humanidad. Café, abrigos de invierno, colonia mezclándose con ansiedad y ambición. Al salir a la calle, Andrés se sintió como un explorador entrando en territorio desconocido, aunque este barrio se encontraba a solo 10 kilómetros de la ventana de su habitación. Los edificios de viviendas se alineaban hombro con hombro, como ancianos sobrevivientes que compartían historias de migración, lucha y sueños. Las escaleras de incendio creaban celosías de hierro contra fachadas de ladrillo que hablaban de esperanzas centenarias. Vendedores ambulantes ofrecían esquites y camotes calientes, sus carritos exhalando vapor en el aire que llevaba el aroma de la posibilidad en lugar de la perfección estéril del lujo con clima controlado. El aliento de Andrés formó nubes mientras caminaba, su costoso uniforme escolar atrayendo miradas curiosas de niños cuyos abrigos mostraban remiendos cuidadosos y zapatos que hablaban de necesidad práctica en lugar de declaraciones de moda. Encontró el refugio exactamente donde indicaban los documentos de su madre, un edificio angosto encajado entre una miscelánea y una sastrería, su fachada con un simple letrero: Casa Esperanza, Centro Infantil. A través de los ventanales que brillaban con una luz cálida, Andrés podía ver movimiento, escuchar voces, vislumbrar rostros pequeños que le recordaban por qué su madre había conducido hasta aquí 2 veces por semana, incluso cuando el agotamiento de las galas benéficas y las cenas de recaudación de fondos habría justificado quedarse en casa. Pero no fue el refugio lo que detuvo a Andrés. Fue la niña sentada en los escalones de la entrada, no mayor de 8 o 9 años, su cabello oscuro escapando de lo que alguna vez fueron trenzas cuidadosas. Llevaba un abrigo varios tallas demasiado grande, su tela azul marino limpia, pero claramente heredada por múltiples dueños. Sus manos, pequeñas y pálidas por el frío, sostenían un libro cuyas páginas mostraban el desgaste de incontables lecturas. Estaba leyendo en voz alta para sí misma, los labios moviéndose en silencio mientras su dedo trazaba debajo de las palabras, y algo en su concentración, la forma en que estudiaba cada sílaba, como si contuviera secretos, le recordó poderosamente el enfoque de su madre cuando leía cuentos, antes de dormir con voces que daban vida a los personajes. La nieve seguía cayendo, acumulándose en el cabello oscuro de la niña como pequeñas estrellas, pero ella parecía ajena al frío, perdida en el mundo que su libro contenía. Andrés notó sus zapatos, tenis gastados con agujeros cuidadosamente cubiertos con cinta adhesiva transparente, una protección contra el invierno que hablaba de ingenio en lugar de resignación. Todo en ella sugería pobreza. Sin embargo, irradiaba algo que el penthouse de Andrés, a pesar de todo su lujo, había perdido. Una sensación de posibilidad, de que la vida era una aventura en lugar de una obligación. Andrés se acercó lentamente, sus costosos zapatos de cuero silenciosos sobre el pavimento cubierto de nieve. «¿Qué estás leyendo?» La niña levantó la vista, sus ojos oscuros y serios, en un rostro que albergaba una sabiduría demasiado antigua para sus años. Estudió el uniforme de Andrés, su abrigo perfectamente ajustado, la obvia riqueza que emanaba de su cuidado aseo, pero su expresión mostró curiosidad en lugar de resentimiento. «Es sobre una princesa que regala su tesoro para ayudar a todos en su reino», dijo, su voz suave pero clara. «Pero cuanto más regala, más feliz se vuelve. Mamá María dice que es solo un cuento, pero yo creo que es verdad». Andrés sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, un reconocimiento que no podía nombrar. La riqueza lo rodeaba constantemente. Fideicomisos, carteras de inversión, activos acumulados como armadura contra un mundo incierto. Sin embargo,
Aquí estaba sentada una niña que entendía algo sobre la abundancia que eludía a la mayoría de los adultos, que la verdadera riqueza se multiplicaba cuando se compartía en lugar de acapararse. «¿Cómo te llamas?», preguntó Andrés, sentándose en los escalones junto a ella, ignorando el frío que inmediatamente comenzó a filtrarse a través de sus costosos pantalones de lana. «Sofía», respondió, cerrando el libro con cuidado, su dedo marcando la página. «¿Y tú?». «Andrés. Andrés Dávila». Si el nombre significaba algo para ella, y en los círculos financieros de la capital lo significaba todo, Sofía no mostró reconocimiento. Estudió su rostro con la misma atención cuidadosa que le había dado a su libro, leyendo algo allí que aparentemente la satisfizo. «Te ves triste», dijo simplemente, «como si hubieras perdido algo importante». La observación golpeó a Andrés con una fuerza inesperada. Los adultos habían estado caminando de puntillas alrededor de su dolor durante 3 años, ofreciendo frases hechas sobre la curación y el tiempo, pero esta pequeña niña había visto a través de su corazón en una sola mirada. «Sí perdí algo. Alguien. Mi madre». Sofía asintió con gravedad. «Mi papá también se fue, pero mamá María dice que él sigue mirando, solo que desde un lugar que no podemos ver. Quizás tu mamá también esté mirando». La garganta de Andrés se apretó. En su penthouse, la muerte de Elena se manejó con un lenguaje clínico cuidadoso. Falleció, la perdimos, ya no está con nosotros. Pero Sofía habló de la pérdida como lo hacían los niños. Directamente, sin miedo, con una aceptación que de alguna manera hacía que el dolor fuera más tolerable en lugar de más intenso. La nieve continuó cayendo a su alrededor, creando un capullo de silencio blanco en medio del ruido interminable de la ciudad. Andrés metió la mano en su mochila, sacando el reloj de su abuelo. Un Patek Philippe que valía más que los salarios anuales de la mayoría de la gente, transmitido a través de 3 generaciones de hombres Dávila. Lo había llevado todos los días desde el funeral de su madre, no porque necesitara saber la hora, sino porque su peso en el bolsillo le recordaba a la familia, a la continuidad, a algo duradero en un mundo que de repente se sentía frágil. «Este era de mi abuelo», dijo Andrés, sosteniendo el reloj para que Sofía pudiera ver su intrincada esfera, las manecillas que habían contado segundos durante 60 años. «Él construyó el negocio que mi padre dirige ahora. Decía que el tiempo era lo más valioso que poseíamos porque nunca podríamos comprar más». Sofía estudió el reloj con la debida reverencia, entendiendo su importancia incluso si no podía calcular su valor monetario. «Es hermoso, como tiempo capturado». La frase le pareció perfecta a Andrés. Tiempo capturado, momentos conservados como ámbar. Pero de repente, sosteniendo esta reliquia que representaba generaciones de riqueza acumulada, Andrés entendió algo que su abuelo tal vez nunca había aprendido, que el tiempo dedicado al servicio de los demás no se perdía, sino que se transformaba en algo más precioso que cualquier cartera de activos. Sin comprender del todo su propia motivación, Andrés presionó el reloj en las pequeñas manos de Sofía. «Quiero que lo tengas». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «No puedo, es demasiado». «Por favor», interrumpió Andrés, «creo que a mi madre le gustaría. Ella siempre decía que los mejores regalos eran los que llegaban a las personas que más los necesitaban». Esa noche, cuando Andrés regresó al penthouse, la furia de su padre fue rápida y aguda como la hoja de un cuchillo. Pero todo en lo que Andrés podía pensar era en la sonrisa de Sofía, la forma en que sus ojos se habían iluminado con asombro en lugar de codicia, y la extraña paz que se había instalado en su pecho por primera vez en 3 años, como si finalmente hubiera hecho algo de lo que su madre se habría sentido orgullosa. El estéril penthouse se había transformado en algo que se parecía a un hogar, lleno de las voces de niños que venían para los programas de fin de semana, sus risas resonando a través de habitaciones que habían olvidado que tales sonidos eran posibles. Ricardo todavía revisaba su cartera de inversiones a diario. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, pero los números que realmente captaban su atención ahora eran diferentes. Las puntuaciones de lectura mejorando en las escuelas de las colonias que su fundación Elena Dávila apoyaba, las tasas de graduación subiendo en programas que conectaban a familias mentoras con jóvenes en riesgo, los resultados de atención médica
mejorando en clínicas donde benefactores adinerados se asociaban con líderes comunitarios para crear un cambio duradero. Y a veces, en las noches tranquilas cuando la Ciudad de México brillaba bajo sus ventanales como diamantes esparcidos, Ricardo sostenía el reloj de su abuelo, devuelto a él por una niña que entendió que algunos regalos se vuelven más valiosos cuando se ofrecen de vuelta a su origen, y escuchaba su tic-tac mesurado, contando momentos que finalmente se estaban gastando en algo digno de su paso. La riqueza permaneció, pero se había transformado de carga a herramienta, de acumulación a circulación, de protección contra las incertidumbres de la vida a compromiso con las posibilidades más profundas de la vida. Ricardo Dávila había aprendido la diferencia entre tener suficiente y tenerlo todo, descubriendo que la verdadera abundancia venía no de guardar, sino de dar, no de aislar, sino de conectar, no de controlar, sino de servir. Y en el espacio entre un latido y el siguiente, en la pausa entre el tic y el tac de un reloj que había medido 3 generaciones de éxito, un millonario herido había sido sanado por una niña que sabía que el amor, una vez plantado, crece en bosques donde todos pueden encontrar refugio. Pasaron 2 años como capítulos en una historia que se negaba a seguir las líneas argumentales que Ricardo había aprendido en la escuela de negocios. La Fundación Elena Dávila había crecido más allá de sus proyecciones más ambiciosas, no por la planificación estratégica, sino por algo más misterioso, la forma en que el amor genuino parecía multiplicarse cuando se compartía libremente, creando una abundancia que ningún modelo financiero podía predecir o explicar. Casa Esperanza se había convertido en el programa insignia de la Fundación, pero el trabajo se había expandido por las colonias populares de la Ciudad de México y el Estado de México como ondas que se extienden sobre el agua quieta. Había programas de tutoría en Iztapalapa, donde adolescentes con astucia callejera a nivel de MBA aprendían que su inteligencia podía canalizarse hacia emprendimientos legítimos. Había programas de arte en Nezahualcóyotl, donde los niños creaban murales que transformaban paredes en blanco en celebraciones de posibilidad. Había iniciativas de capacitación laboral en Tlalpan, donde madres solteras aprendían habilidades que no solo proporcionaban empleo, sino que abrían caminos a carreras que ofrecían dignidad junto con un salario decente. Pero en esta particular mañana de diciembre, mientras Ricardo se preparaba para la reunión anual de la Fundación, sus pensamientos no estaban enfocados en las estadísticas de impacto o las proyecciones de crecimiento. Hoy era especial por razones que no tenían nada que ver con el éxito empresarial y todo que ver con el tipo de milagro que llegaba vestido con ropa común y hablando con una voz que la mayoría de los adultos había aprendido a ignorar. Sofía subió corriendo los escalones de Casa Esperanza como una fuerza de la naturaleza, su energía inalterada por la grave enfermedad que había amenazado su vida 2 años antes. A sus 10 años había crecido más alta y fuerte, pero sus ojos todavía albergaban esa cualidad de sabiduría ancestral disfrazada de inocencia infantil. Llevaba un abrigo nuevo, color morado intenso con botones que brillaban como luz estelar capturada, y en sus manos llevaba un paquete envuelto en papel que ella misma había decorado con crayones y arte decidido. «Señor Dávila», gritó, divisando a Ricardo a través de la ventana de lo que se había convertido en su segunda oficina. «Tengo algo para usted». Ricardo salió al aire invernal que olía a nieve y posibilidad. El barrio había cambiado durante los 2 años desde su primera visita, aunque la transformación era sutil. Pintura fresca en las fachadas de los edificios, nuevos equipos de juego en el pequeño parque al otro lado de la calle, escaparates que mostraban signos de inversión y esperanza. Estas mejoras vinieron no del aburguesamiento, sino de algo más raro, una comunidad a la que se le habían dado recursos para fortalecerse a sí misma en lugar de reemplazarse. «¿Cuál es la ocasión especial?», preguntó Ricardo, aceptando el paquete cuidadosamente envuelto, mientras notaba que las mejillas de Sofía estaban sonrosadas por la salud, sus ojos brillantes con la energía que había estado tan espantosamente ausente durante su hospitalización. «Es por su cumpleaños», anunció Sofía con la certeza de alguien que trae declaraciones importantes. Ricardo se detuvo, momentáneamente confundido. «Mi cumpleaños no es hasta dentro de 3 meses. Ese no»,
explicó Sofía con la paciencia de alguien que se dirige a un adulto bien intencionado pero lento. Tu verdadero cumpleaños, el día en que comenzaste a ser quien debías ser todo el tiempo. Las palabras golpearon a Ricardo con un reconocimiento que pareció pasar por alto su cerebro y alojarse directamente en su pecho. Hace 2 años, hoy, había visitado Casa Esperanza por primera vez, conocido a esta niña notable que había visto más allá de su riqueza, hacia lo que quedaba de su humanidad. Ella estaba marcando el aniversario de su transformación, celebrando no el día en que había nacido a la existencia física, sino el día en que había nacido a un propósito. ¿Cómo recordaste la fecha exacta?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso. Lo escribí en mi libro especial, respondió Sofía, el que uso para llevar un registro de los milagros, los pequeños y los grandes, y los que suceden tan lentamente que no te das cuenta hasta que miras hacia atrás y ves cuánto cambió todo. Andrés se acercó desde el otro lado de la calle, ahora de 17 años, y moviéndose con la gracia segura de alguien que sabía exactamente qué quería hacer con sus ventajas heredadas. Había sido aceptado en Harvard con admisión anticipada, pero había pospuesto la matrícula por un año sabático para trabajar a tiempo completo con la fundación, aprendiendo lecciones prácticas sobre filantropía efectiva que ningún aula podría proporcionar. ¿Te contó su sorpresa?, preguntó Andrés, sonriendo con una emoción apenas contenida. ¿Hay más? Ricardo miró a su hijo y a Sofía, reconociendo la energía conspiradora que significaba que habían estado planeando algo juntos. Sofía asintió con entusiasmo. Abre tu regalo primero. Dentro del papel de regalo hecho a mano, Ricardo encontró un libro encuadernado en tela que había sido teñida de azul oscuro y decorada con estrellas pintadas. La cubierta decía, la historia de una princesa que encontró su verdadero tesoro, y debajo de eso, con letra cuidadosa, escrito e ilustrado por Sofía Rodríguez, de 10 años. Ricardo abrió la primera página y se encontró mirando acuarelas que contaban una historia que reconocía, pero que nunca había visto desde esta perspectiva. Estaba el rey solitario en su castillo de oro, rodeado de riquezas, pero vacío de alegría. Estaba la niña pequeña que apareció como por arte de magia, llevando solo bondad y sabiduría. Página tras página, la historia se desarrolló, no como un cuento de hadas, sino como una memoria transformada en parábola, capturando la esencia de su viaje compartido en un lenguaje que los niños podían entender, pero que los adultos reconocerían como verdad profunda. La princesa de esta historia es diferente a las princesas normales, explicó Sofía mientras Ricardo pasaba las páginas con cuidado reverente. No tiene un castillo o vestidos elegantes, pero tiene la magia más importante de todas. Puede ver lo bueno escondido dentro de las personas que olvidaron que les quedaba algo bueno. La página final mostraba al rey y a la princesa trabajando juntos en un jardín, plantando semillas que crecían hasta convertirse en árboles donde muchos niños podían jugar de forma segura. Encima de ellos, una mujer con un vestido azul con pequeñas flores miraba desde las nubes, sonriendo mientras veía que su amor seguía creciendo incluso después de que ella se había ido. La garganta de Ricardo se cerró con emociones demasiado complejas para simples lágrimas. Esta niña había capturado no solo su historia, sino la verdad más profunda detrás de ella, que la curación ocurría a través de la conexión, que la riqueza encontraba significado a través del servicio, que el amor sobrevivía a la muerte al transformarse en nuevas formas de cuidado. «Hay algo más», dijo Andrés, su voz suave con anticipación. Sofía tomó la mano de Ricardo con el afecto desinhibido que había caracterizado su amistad desde el principio. «Tenemos algo que mostrarte. Todos los niños de Casa Esperanza trabajaron juntos para hacerlo». Ella lo guió adentro, donde la sala principal se había transformado en algo que le quitó el aliento a Ricardo. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte, pinturas, dibujos, collages, todos representando momentos de los últimos 2 años. Allí estaba su primera visita, capturada en crayón con notable precisión. Había escenas de los programas de la fundación, niños aprendiendo, jugando y creciendo en entornos que irradiaban seguridad y posibilidad. Allí estaba Sofía en su cama de hospital, rodeada del amor que había ayudado a sanarla. Pero en el centro de la sala había algo que debilitó las rodillas de Ricardo por el reconocimiento.
Los niños habían construido una réplica de su penthouse, pero su versión mostraba cómo se veía el espacio ahora, en lugar de cómo había sido durante sus años de aislamiento adinerado. Había figuras de juguete que representaban a todos los niños que visitaban para los programas de fin de semana, muebles dispuestos para la conversación en lugar de la contemplación solitaria, ventanas que se abrían a cielos pintados en lugar de cerrarse al mundo. «Queríamos mostrarte lo diferente que se ve todo desde aquí afuera», explicó María, la administradora de Casa Esperanza, quien se había convertido no solo en la madre de Sofía, sino en una administradora de confianza cuya sabiduría práctica mantenía a la fundación arraigada en la efectividad del mundo real. Hace 2 años vivías en un lugar donde nadie podía alcanzarte. Ahora vives en un lugar donde todos saben que son bienvenidos. Ricardo caminó alrededor del penthouse en miniatura, notando detalles que capturaban verdades que no había reconocido por completo sobre su propia transformación. El modelo mostraba habitaciones llenas de luz, paredes decoradas con obras de arte infantiles, espacios diseñados para reunirse en lugar de esconderse. Era su hogar visto a través de los ojos de personas que entendían que las casas se convertían en hogares solo cuando se permitía que el amor fluyera libremente a través de ellas. «Este es el regalo más hermoso que he recibido», dijo Ricardo, y las palabras llevaban el peso de la honestidad absoluta. Pero Sofía no había terminado. «Hay una cosa más», dijo, sacando de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en papel de seda. «Esto es de todos nosotros para ti». Dentro del papel de seda había un dije diseñado para colgar de una cadena de reloj, una pequeña estrella hecha de plata que brillaba con una suave luz interior. Grabadas alrededor de sus bordes había palabras en letra tan pequeña que Ricardo tuvo que entrecerrar los ojos para leerlas. «El amor sembrado se convierte en amor que crece. Es para el reloj de tu abuelo», explicó Sofía, «para que cada vez que revises qué hora es, recuerdes que el tiempo del amor es diferente al tiempo del reloj. El tiempo del amor no se agota, simplemente encuentra nuevas formas de seguir adelante». Ricardo sujetó el dije al Patek Philippe de su abuelo, con manos que temblaban ligeramente por la magnitud del momento. El reloj que una vez había simbolizado la riqueza acumulada y el legado heredado, ahora llevaba un significado adicional, un recordatorio de que las herencias más importantes no podían medirse en dólares ni calcularse en documentos de planificación patrimonial. A medida que la luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de Casa Esperanza, iluminando a los niños reunidos que habían creado esta celebración de la transformación, Ricardo Dávila comprendió que había aprendido a leer el tiempo de manera diferente. El tiempo del reloj medía minutos, horas y días, pero el tiempo del amor medía los momentos en que los corazones humanos se abrían el uno al otro, cuando la riqueza se convertía en servicio, cuando la pérdida se convertía en legado, cuando un millonario herido se convertía en alguien digno de la amistad de un niño puro. El dije de la estrella atrapó la luz y la devolvió en patrones que bailaban por las paredes, como promesas de todos los milagros que aún esperaban desarrollarse. Un latido a la vez, un acto de bondad tras otro, hasta que el mundo entero se convirtiera un poco más en el lugar donde las princesas encontraban su verdadero tesoro dándolo todo. 5 años habían pasado desde esa mañana de diciembre en que Ricardo Dávila se encontró por primera vez con Sofía Rodríguez en los escalones de la entrada de Casa Esperanza, y el mundo había cambiado de maneras que ningún analista financiero podría haber predicho. La Fundación Elena Dávila se había convertido en un modelo de filantropía efectiva, estudiado en escuelas de negocios e institutos de políticas, pero su verdadero éxito se medía en métricas que no aparecían en los proyectores: el número de niños que se iban a dormir en camas seguras, el número de madres que podían pagar la matrícula universitaria, el número de familias que habían pasado de la supervivencia a la estabilidad y a una prosperidad genuina. Ahora, en una noche fresca de otoño en la Ciudad de México, Ricardo estaba frente al espejo del baño en su penthouse, ajustando la corbata que completaría su atuendo de cena formal. Esta noche era la celebración del 5º aniversario de la Fundación, un evento que había agotado las entradas en el Palacio de Bellas Artes, a pesar de los precios de los boletos diseñados para financiar un año de programación.
Pero lo que hacía que las manos de Ricardo temblaran ligeramente mientras trabajaba con seda y plata no era el nerviosismo por hablar en público. Se había dirigido a innumerables audiencias durante sus años como titán corporativo, sino la anticipación de lo que representaba esta noche. Andrés había regresado de su primer año en Harvard rebosante de ideas sobre emprendimiento social que combinaban la eficiencia empresarial con el propósito humanitario. A los 18 años, poseía la mente analítica de su padre, pero el corazón compasivo de su madre, una combinación que lo hacía perfectamente adecuado para heredar no solo riqueza, sino la responsabilidad de usarla sabiamente. Esta noche presentaría la iniciativa más reciente de la Fundación, un programa que enseñaba educación financiera junto con inteligencia emocional, ayudando a los niños a comprender que el dinero era una herramienta para crear seguridad en lugar de acumular estatus. Pero la invitada de honor de la noche era alguien que nunca había pedido reconocimiento, nunca había buscado ser el centro de atención, nunca había medido su impacto en nada excepto en la tranquila satisfacción de ver a otros prosperar. Sofía, ahora de 15 años, había sido invitada a dirigirse a los filántropos, miembros de la junta directiva de la Fundación y líderes cívicos reunidos sobre su perspectiva de cómo la caridad se transformaba cuando evolucionaba de obligación a relación. Ricardo la encontró en la biblioteca del penthouse, acurrucada en la cómoda silla de lectura, que se había convertido en su lugar favorito durante las visitas de fin de semana que habían evolucionado a una tradición preciada. Llevaba un vestido del azul profundo de los cielos de medianoche, su cabello oscuro arreglado con la cuidadosa atención que marcaba las ocasiones especiales, pero su enfoque principal estaba en el gastado libro de bolsillo en sus manos, una colección de poesía de Rosario Castellanos que había descubierto durante una de sus innumerables conversaciones sobre literatura que cambiaba perspectivas. ¿Nerviosa?, preguntó Ricardo, instalándose en la silla frente a ella con la fácil familiaridad de alguien que había aprendido a atesorar momentos de tranquilidad con una joven notable que le había enseñado más sobre la vida que décadas de experiencia empresarial le habían proporcionado. Emocionada, corrigió Sofía, marcando su página con cuidado antes de cerrar el libro. He estado pensando en qué decir a todas esas personas que tienen tanto dinero, pero que a veces parecen haber olvidado por qué existe el dinero en primer lugar. Su observación llevaba la precisión gentil que siempre había sido su sello distintivo, la capacidad de identificar verdades esenciales sin juzgar, de desafiar suposiciones sin condenar, de inspirar el cambio a través de la invitación en lugar de la acusación. ¿Y a qué conclusión has llegado?, preguntó Ricardo. Sofía sonrió, y en esa expresión Ricardo pudo ver tanto a la niña de 8 años que había devuelto el reloj de su abuelo porque entendía el valor de los recuerdos familiares, como a la adulta en ciernes que llevaba consigo una sabiduría sobre la riqueza que la mayoría de los millonarios nunca adquiría. Creo que la gente rica a veces olvida que el dinero es como la tierra, dijo. Si solo lo amontonas y nunca plantas nada en él, nada hermoso puede crecer. Pero si lo esparces donde la gente lo necesita y lo cuidas con atención, puede florecer en cosas más valiosas que cualquier cosa que puedas comprar. Su metáfora golpeó a Ricardo con la fuerza de una revelación. Durante los primeros 40 y tantos años de su vida, había abordado la riqueza como un jardinero obsesionado con acumular tierra, recolectando, protegiendo, midiendo, pero rara vez plantando. Sofía le había enseñado que la abundancia no venía de acaparar, sino del cultivo, no de la acumulación, sino de la circulación, no de la posesión, sino del propósito. El viaje en la limusina al Palacio de Bellas Artes los llevó a través de las calles de la capital que brillaban con la luz de la tarde de octubre, pasando por colonias donde el trabajo de la Fundación había echado raíces de maneras visibles e invisibles. Aquí había una escuela donde la programación extraescolar mantenía a los niños seguros y ocupados hasta que los padres regresaban del trabajo. Allá había una clínica donde la atención prenatal ayudaba a garantizar bebés sanos. A la vuelta de la esquina se encontraba un centro comunitario donde los programas de capacitación laboral
habían graduado a 300 adultos a un empleo estable. Pero la verdadera transformación no se registraba en los informes anuales o en las declaraciones de impacto. Vivía en historias. La madre soltera que había completado su título de enfermería mientras su hija asistía a la guardería patrocinada por la fundación. El adolescente que había descubierto su talento para la música durante la programación de arte y ahora estaba estudiando composición en una de las mejores escuelas de música. La anciana que había encontrado un propósito como tutora de lectura de inmigrantes después de retirarse de una carrera que había proporcionado ingresos, pero no satisfacción. El Palacio de Bellas Artes vibró con la energía de personas que entendían que su presencia representaba la esperanza manifestada. 5 años antes, muchas de estas mismas personas habían visto la caridad como una obligación, extendiendo cheques para aliviar la conciencia social sin desarrollar una conexión personal con el trabajo que se financiaba. Pero la Fundación Elena Dávila había sido pionera en un enfoque diferente, uno que enfatizaba la relación sobre la transacción, la asociación sobre el patrocinio, el cambio sostenible sobre el alivio temporal. Ricardo tomó asiento en la primera fila, observando cómo Andrés se movía entre la multitud, reunida con natural facilidad, sus conversaciones con veteranos filantrópicos mostrando la profundidad de la comprensión que provenía de la experiencia práctica en lugar del estudio teórico. A los 18 años, Andrés podía discutir la intersección de la pobreza y la educación, con insights que impresionaban a los trabajadores sociales, analizar la economía de la vivienda asequible con una sofisticación que atraía a los urbanistas y hablar sobre el impacto psicológico del mentorazgo con una empatía que conmovía hasta las lágrimas a empresarios experimentados. Pero cuando las luces se atenuaron y Sofía subió al escenario, la audiencia reunida cayó en un silencio con algo más profundo que la mera atención. Se movió con una tranquilidad segura, su presencia de alguna manera llenando el vasto espacio a pesar de su modesta estatura física, y cuando comenzó a hablar, su voz llevaba la autoridad que solo proviene de la experiencia auténtica. Hace 5 años, comenzó Sofía, sus palabras llegando a los balcones más lejanos con perfecta claridad. Conocí a un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada que el dinero no pudiera quitar. Vivía rodeado de cosas hermosas, pero se estaba muriendo por dentro, porque había olvidado la verdad más importante sobre la riqueza. No tiene sentido a menos que se comparta. Hizo una pausa. Su mirada encontró a Ricardo en la primera fila, y su sonrisa llevaba toda la calidez de su viaje compartido de extraños a amigos, a familia. Esta noche quiero hablarles de milagros, no los que suceden en los cuentos de hadas, sino los que suceden cuando las personas con recursos deciden invertir en personas en lugar de solo en carteras de inversión. Cuando los adultos recuerdan lo que los niños saben instintivamente, que la felicidad se multiplica cuando se divide, que la seguridad aumenta cuando se extiende a otros, que el amor crece más fuerte cuando se planta en la tierra más necesitada. Durante 20 minutos, Sofía tejió historias que transformaron las estadísticas en humanidad, cambiaron conceptos abstractos en realidad concreta, convirtieron las discusiones de políticas en imperativos morales. Habló de compañeros de clase que habían descubierto pasiones de por vida a través de la programación de la Fundación, de vecinos cuyos pequeños negocios habían prosperado con el apoyo de microfinanciación, de familias cuyas vidas se habían estabilizado cuando las necesidades básicas se satisfacían con dignidad en lugar de caridad. Pero sus palabras finales abordaron la dimensión espiritual que separaba a la Fundación Elena Dávila de las organizaciones filantrópicas convencionales. Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Creo que quiso decir que la riqueza puede convertirse en una carga que pesa el alma a menos que se transforme en alas que levanten a otras personas. Cuando el dinero se convierte en una herramienta para el amor en lugar de un sustituto del amor, cuando la prosperidad se comparte en lugar de acapararse, cuando la abundancia se ve como responsabilidad en lugar de recompensa, es entonces cuando los milagros comienzan a suceder. La ovación de pie que siguió se sintió menos como aplauso y más como una oración
un reconocimiento colectivo de que habían presenciado algo precioso, sabiduría disfrazada de simplicidad, verdad entregada con tanta gracia que se sintió como un regalo en lugar de un desafío. Más tarde, mientras la noche terminaba y los invitados se mezclaban con champán y conversación, Ricardo se encontró de pie en los famosos ventanales del Palacio de Bellas Artes, mirando una ciudad que brillaba con 10 millones de sueños individuales. A su lado, Andrés y Sofía discutían planes para expandir el trabajo de la Fundación a nivel internacional. Su conversación mostrando la fácil asociación que se había desarrollado entre el adolescente que había heredado el privilegio y la joven que había heredado la sabiduría. «Papá», dijo Andrés captando la atención de Ricardo, «Sofía tiene una idea sobre algo que deberíamos discutir con la Junta el próximo mes. Becas completas para los jóvenes de la Fundación que quieran estudiar negocios», explicó Sofía, pero con un giro. En lugar de pasantías tradicionales, pasarían los veranos trabajando en colonias como la que me vio crecer, aprendiendo cómo los principios de negocios pueden servir a la justicia social, en lugar de solo generar ganancias. La idea le pareció brillante a Ricardo en su simplicidad. Usar sistemas educativos establecidos para crear una nueva generación de líderes que entendieran que el éxito sin servicio era en última instancia un fracaso, que la riqueza sin sabiduría era en última instancia pobreza, que la ganancia sin propósito era en última instancia inútil. La Escuela de Emprendimiento Ético, Fundación Elena Dávila, reflexionó Ricardo. Me gusta, pero más que gustarle la idea, se maravilló de lo que representaba esa conversación. Hace una década sus pensamientos sobre el legado se centraban en preservar la riqueza para las generaciones futuras. Ahora, gracias a una niña notable que había crecido hasta convertirse en una joven aún más notable, entendía que las herencias más importantes no eran financieras, sino filosóficas, no lo que dejabas atrás, sino lo que ayudabas a comenzar. Fuera de los ventanales del Palacio de Bellas Artes, la Ciudad de México continuaba su incesante búsqueda de más dinero, más estatus, más de todo, excepto significado. Pero dentro de estas paredes, rodeado de personas que habían aprendido a medir la abundancia de manera diferente, Ricardo Dávila se sintió más rico de lo que cualquier cartera de inversión podría hacerlo. Y en el reflejo que mostraba su rostro envejecido superpuesto a las luces de la ciudad, vio no solo a sí mismo, sino al fantasma de la sonrisa de aprobación de Elena, la promesa del crecimiento continuo de Andrés y el milagro de la fe inquebrantable de Sofía en la posibilidad de que la riqueza, cuando se planta en la tierra del amor, podría florecer en justicia. El reloj del abuelo en su bolsillo hacía tic-tac constantemente, su ritmo ahora acompañado por el pequeño dije de estrella que atrapaba la luz y la devolvía en patrones de posibilidad infinita. El amor sembrado se convierte en amor que crece, le recordaba su inscripción, y Ricardo sabía que las mejores inversiones eran las que se multiplicaban más allá del cálculo, crecían más allá de la proyección y generaban rendimientos que solo podían medirse en las vidas transformadas de personas a las que se les había dado una razón para esperar de nuevo. 10 años habían pasado desde que Ricardo Dávila subió por primera vez esos escalones desgastados hasta Casa Esperanza, y el tiempo había forjado cambios que ningún plan de negocios podría haber proyectado. La fundación, que había comenzado como el intento de un hombre de honrar la compasión de su difunta esposa, había evolucionado a algo más grande que la filantropía institucional. Se había convertido en un movimiento que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la riqueza, el propósito y lo que constituía una vida bien vivida. En esta particular mañana de septiembre, mientras el bosque de Chapultepec pintaba el paisaje en tonos dorados y carmesí, Ricardo estaba sentado en la biblioteca del Penthouse, que se había convertido en el centro de pensamiento no oficial de la Fundación, rodeado de cartas de todo el mundo. Había mensajes de familias en Guadalajara, cuyos barrios habían sido revitalizados a través de programas de agricultura urbana financiados por la Fundación. Había fotografías de niños en zonas rurales de Oaxaca, cuya escuela de una sola habitación se había transformado en un centro de tecnología que los conectaba con oportunidades educativas anteriormente disponibles solo para sus contrapartes urbanas.
Pero la carta que atrajo la atención particular de Ricardo provenía de una fuente inesperada, la Escuela de Negocios IPADE, donde Andrés estaba completando su MBA con un enfoque en el emprendimiento social. El decano había escrito para solicitar permiso para desarrollar un estudio de caso en torno a la Fundación Elena Dávila, analizando cómo había logrado un impacto sostenido donde los enfoques filantrópicos tradicionales habían fallado. «Quieren entender la fórmula secreta», había explicado Andrés durante su videollamada semanal. «¿Cómo mantenemos las relaciones en lugar de solo extender cheques? ¿Cómo medimos el éxito de maneras que importan en lugar de solo de maneras que son fáciles de cuantificar?» La pregunta hizo sonreír a Ricardo porque sabía la respuesta, pero dudaba que pudiera enseñarse en entornos académicos. La efectividad de la fundación provenía no de una metodología revolucionaria, sino de una mentalidad revolucionaria, la comprensión de que la pobreza se trataba fundamentalmente de una ruptura de las relaciones en lugar de escasez de recursos, que el cambio sostenible requería dignidad en lugar de caridad, que la curación ocurría a través de la conexión en lugar de la transacción. Sofía, ahora de 20 años, se había convertido en la embajadora no oficial de esa verdad para la fundación. Sus años universitarios en la UNAM, o una universidad de prestigio similar, se habían pasado estudiando trabajo social y filosofía, pero su verdadera educación había tenido lugar en las comunidades donde operaban los programas de la fundación. Poseía una rara combinación de capacidad analítica e inteligencia emocional, capaz de elaborar políticas que abordaban problemas sistémicos sin perder de vista las necesidades humanas individuales. El correo de hoy había traído noticias que llenaron a Ricardo de un orgullo tranquilo. Sofía había sido seleccionada como la receptora más joven de la Beca para Genios de la Fundación MacArthur, un reconocimiento que venía con un apoyo financiero significativo para su trabajo innovador en el desarrollo de lo que ella llamaba terapia de la riqueza, programas que ayudaban a las personas adineradas a superar la pobreza espiritual que a menudo acompañaba a la abundancia material. Sus métodos eran poco convencionales para los estándares terapéuticos tradicionales, pero notablemente efectivos en la aplicación práctica. Trabajaba con clientes millonarios no a través de consultas de oficina, sino a través de experiencias de voluntariado estructuradas en comunidades donde la necesidad genuina se encontraba con la generosidad genuina. Su enfoque trataba el aislamiento como un síntoma en lugar de una elección, la depresión como una crisis espiritual en lugar de un desequilibrio químico, y la falta de sentido como una invitación a descubrir un propósito en lugar de un fracaso personal. La gente rica es a menudo la gente más pobre de todas, había explicado Sofía durante una entrevista reciente que había aparecido en la revista Expansión. Tienen todo lo que el dinero puede proporcionar, pero nada que el dinero no pueda quitar. La verdadera riqueza proviene de relaciones que no se pueden comprar, un propósito que no se puede heredar y un amor que se multiplica cuando se comparte en lugar de acapararse. Sus palabras habían provocado una conversación nacional sobre los costos ocultos de la riqueza extrema, el costo psicológico de la desigualdad económica y la posibilidad de que abordar la pobreza espiritual entre los ricos pudiera ser esencial para resolver la pobreza material entre los desfavorecidos. Familias adineradas de todo el país ahora solicitaban los servicios de Sofía, buscando la curación para el malestar que ninguna cantidad de lujo podía curar. Ricardo entendía su desesperación porque él mismo la había vivido. El penthouse, que una vez se sintió como una hermosa prisión, ahora servía como testimonio de la transformación posible cuando la abundancia encontraba su propósito adecuado. Las habitaciones vibraban con actividad, personal de la fundación coordinando programas, estudiantes universitarios investigando propuestas de políticas, niños de programas comunitarios asistiendo a clases de enriquecimiento los fines de semana. Donde una vez reinó el silencio, ahora resonaba la risa a través de pasillos que habían recordado cómo celebrar la vida. Pero el cambio más profundo era invisible para la observación casual. Ricardo había aprendido a leer el tiempo de manera diferente, a medir los días no por los márgenes de ganancia, sino por los momentos en que los corazones humanos se abrían el uno al otro.
El reloj de bolsillo de su abuelo todavía marcaba el tiempo cronológico perfecto, pero el dije de estrella que colgaba a su lado le recordaba que el amor operaba en diferentes horarios, creciendo lentamente, extendiéndose en silencio, floreciendo inesperadamente en milagros que ningún asesor financiero podría haber proyectado. Esta tarde traería la reunión anual de la Junta de la Fundación, donde los miembros revisarían los logros del año pasado y planificarían estrategias para la expansión continua. Los números eran impresionantes para cualquier estándar. 12.000 niños atendidos a través de programación directa, 47 comunidades involucradas en asociaciones de desarrollo sostenible, 326 adultos en transición de la pobreza a una autosuficiencia estable, a través de la capacitación laboral y las iniciativas de microfinanciación. Pero Ricardo sabía que esas estadísticas contaban solo una parte de la historia. La medida real del éxito vivía en detalles demasiado pequeños para los informes anuales. El expandillero que había descubierto talento para ser mentor de niños más jóvenes en riesgo. La madre soltera que había comenzado un negocio de catering que ahora empleaba a 6 de sus vecinos. El anciano que había encontrado un propósito como tutor de lectura de inmigrantes aprendiendo español. El adolescente que había evitado abandonar la escuela porque la programación de la fundación proporcionaba un espacio seguro para lidiar con preguntas sobre identidad y pertenencia. A medida que se acercaba la noche y los miembros de la Junta se reunían en la sala de conferencias del Penthouse, Ricardo sintió la presencia de Elena tan claramente como si hubiera tomado su asiento habitual a la cabecera de la mesa. Sus fotografías sonreían desde las paredes rodeadas de obras de arte infantiles, declaraciones de misión de la Fundación y mapas que mostraban la propagación geográfica de los programas que habían comenzado con su simple deseo de ayudar a los niños en las colonias de la capital a tener lugares más seguros para crecer. Hace 10 años, comenzó Ricardo sus comentarios de apertura a los colegas reunidos. Esta fundación comenzó como el intento de un hombre de transformar el dolor en propósito. Esta noche, quiero hablar sobre lo que hemos aprendido sobre la diferencia entre caridad y justicia, entre ayudar y sanar, entre dar y recibir. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a rostros que representaban una expertise diversa, unida por un compromiso compartido. Había trabajadores sociales y ejecutivos de negocios, exparticipantes de programas y líderes filantrópicos de mucho tiempo, jóvenes idealistas y pragmáticos experimentados que habían aprendido a equilibrar la esperanza con el realismo. La Fundación Elena Dávila tuvo éxito porque se fundó en un principio que el análisis financiero no podía predecir, que las personas que pensábamos que estábamos ayudando, en realidad nos estaban ayudando a nosotros, que lo que imaginábamos que era caridad en realidad era un intercambio, que cuando la abundancia encuentra su propósito adecuado, todos los involucrados se vuelven más ricos de las maneras que más importan. Andrés, ahora a mitad de su programa de MBA, pero completamente comprometido a continuar el trabajo de la Fundación después de la graduación, presentó la pieza central de la noche, un plan integral para expandir su modelo a nivel internacional, comenzando con programas piloto en comunidades de 3 continentes, donde los líderes locales habían solicitado asociación en lugar de asistencia. No estamos exportando soluciones mexicanas, explicó Andrés, su presentación mostrando mapas, fotografías y testimonios de socios potenciales. Estamos ofreciendo apoyo para respuestas desarrolladas localmente a problemas identificados localmente. Nuestro papel no es arreglar las comunidades de otras personas, sino proporcionar recursos que ayuden a las comunidades a arreglarse a sí mismas. La distinción fue crucial para todo lo que la Fundación había aprendido sobre el cambio sostenible. La filantropía efectiva requería humildad, el reconocimiento de que los forasteros, independientemente de las buenas intenciones o los recursos financieros, nunca podrían comprender las situaciones locales tan claramente como las personas que las vivían a diario. La verdadera asociación significaba ofrecer herramientas en lugar de soluciones, apoyo en lugar de salvación, relaciones en lugar de rescate. A medida que la reunión avanzaba a través de aprobaciones presupuestarias y evaluaciones de programas, Ricardo sintió que su atención
se desviaba hacia los ventanales, donde la Ciudad de México brillaba en su cuadrícula interminable de ambición. En algún lugar, en apartamentos, oficinas y escuelas de las diferentes delegaciones, los programas de la Fundación estaban cambiando vidas discretamente de maneras que no aparecerían en los titulares, pero que resonarían a través de generaciones. Estaba el niño de 6 años aprendiendo violín a través de la programación extraescolar, que podría descubrir una pasión por la música de por vida. Estaba la adolescente de 16 años participando en talleres de educación financiera que podría ser la primera de su familia en asistir a la universidad. Estaba la joven de 26 años completando la capacitación en artes culinarias, que podría abrir un restaurante que empleara a docenas de sus vecinos mientras servía comida que nutría tanto los cuerpos como los lazos comunitarios. Pero más allá de los individuos específicos y las historias de éxito particulares, se encontraba algo más profundo: el creciente reconocimiento de que la desigualdad extrema era insostenible no solo económicamente, sino espiritualmente, que la salud de la sociedad requería un equilibrio entre la abundancia y la accesibilidad, que la verdadera seguridad solo llegaba cuando todos tenían suficiente, en lugar de cuando algunas personas lo tenían todo. El trabajo de la Fundación representaba más que caridad, era curación social, restauración comunitaria, una demostración práctica de que la riqueza, cuando se invertía en relaciones en lugar de solo en activos, podía generar rendimientos que enriquecían a todos los involucrados. Cuando la reunión formal concluyó y la conversación pasó a la networking informal, que a menudo producía las colaboraciones más innovadoras, Sofía se acercó a Ricardo con una expresión que mezclaba emoción con anticipación nerviosa. «Tengo algo que decirte», dijo, su voz llevando ecos de la niña de 8 años que una vez había devuelto el reloj de su abuelo porque entendía el valor de los recuerdos familiares. Algo que cambiará todo, pero de una buena manera. Ricardo sintió que su corazón daba un salto, reconociendo el tono que marcaba los anuncios más importantes de Sofía. «Estoy embarazada», dijo simplemente. «Tengo 3 meses. El padre es David, lo recuerdas del programa de mentoría universitaria. Y planeamos casarnos la próxima primavera. Queremos que tú y Andrés estén allí, por supuesto, como familia». Las palabras golpearon a Ricardo con una alegría tan pura que se sintió física. El embarazo de Sofía significaba más que una nueva vida uniéndose a su familia extendida. Significaba que los valores que habían trabajado para cultivar continuarían en otra generación, que las lecciones aprendidas a través de su viaje compartido se transmitirían a los niños que heredarían no solo recursos, sino la responsabilidad de usarlos sabiamente. «Familia», repitió Ricardo, saboreando la palabra como algo precioso que pensó que había perdido para siempre. «Sí, absolutamente, sí». Mirando alrededor del penthouse, que vibraba con actividad con propósito, rodeado de personas unidas por un compromiso compartido con la justicia en lugar de la mera caridad, Ricardo Dávila comprendió que había aprendido a medir la riqueza en la única moneda que realmente importaba. El amor sembrado se convierte en amor que crece, multiplicándose más allá del cálculo, extendiéndose más allá de las fronteras, floreciendo en futuros donde cada niño tendría una razón para esperar. El reloj del abuelo hacía tic-tac constantemente en su bolsillo, marcando momentos que se sentían cada vez más preciosos a medida que pasaban, mientras que el pequeño dije de estrella atrapaba la luz y la devolvía en patrones de posibilidad infinita, recordándole que algunas inversiones pagaban dividendos a través de generaciones. Algunas ganancias no podían calcularse en números y algunas formas de abundancia solo podían medirse por el número de vidas que se habían transformado para mejor. Afuera de sus ventanales, 10 millones de sueños perseguían 10 millones de definiciones diferentes de éxito, pero dentro de esta habitación, rodeado de familiares tanto biológicos como elegidos, Ricardo sabía que la verdadera prosperidad venía no de acumular riqueza, sino de aprender a compartirla sabiamente, no de construir muros alrededor de la abundancia, sino de abrir puertas que ayudaban a que la abundancia fluyera a todos los que más la necesitaban. ¿Y usted?
¿Alguna vez ha conocido a alguien pequeño que cambió su vida de una manera inmensa? Alguien cuya sabiduría inocente lo ayudó a ver más allá de las cosas que creía importantes para descubrir lo que realmente importa. Quizás fue un niño que hizo preguntas incómodas, o un extraño que mostró amabilidad cuando menos lo esperaba, o alguien cuya simple fe le recordó posibilidades que había olvidado en la complejidad de la vida adulta. Cuénteme su historia en los comentarios a continuación. Si este viaje de riqueza vacía a propósito abundante tocó algo en su corazón, deje un me gusta para recordarle al algoritmo que las historias sobre la conexión humana importan más que las historias sobre la acumulación. Suscríbase para recibir más cuentos de transformación que demuestran que el cambio es posible cuando abrimos nuestros corazones a maestros inesperados. Porque a veces las cosas más caras que poseemos no valen nada en comparación con los regalos invaluables que recibimos cuando aprendemos a ver a través de los ojos de los niños, cuando recordamos que el amor es la única inversión garantizada para multiplicarse, que la sabiduría a menudo lleva ropa gastada y habla con voces tranquilas, y que las herencias más importantes no se pueden escribir en testamentos, sino que deben vivirse, un momento de conexión genuina a la vez. La persona más rica en cualquier habitación no es la que tiene más dinero, sino la que tiene más amor para dar. Y a veces, si somos muy afortunados y muy valientes, un niño aparece en nuestras vidas para recordarnos esa verdad antes de que sea demasiado tarde para construir algo hermoso a partir de la riqueza que se nos ha dado.